Bienvenidos hermanos una vez más a este programa Mujeres Unidas por Cristo. Estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes en Iglesia de Cristo Elim Central. Venimos una vez más aquí compartiendo la palabra con ustedes, con estos preciosos temas que hemos estado estudiando a lo largo de este programa, con temas de doctrina básica que nos están ayudando a nosotras a cómo cimentar nuestra fe, a cómo seguir nuestro caminar en el Señor, cómo sea más fuerte, cómo no cualquier cosa nos desanime para buscar al Señor. Y hoy están conmigo mi hermana Ruth y mi hermana Vero. Bienvenidas al programa. Estamos muy contentas que estén aquí con nosotros y vamos a seguir con estos temas que hemos empezado, ¿verdad? La semana pasada empezamos el estudio de los dones del Espíritu Santo. Entramos la introducción un poquito y vimos cómo los dones del Espíritu Santo son regalos que el Señor nos da a todas, para que a todo el cuerpo de Cristo, para que podamos ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Entonces es bien importante y bien interesante poder estudiar estos temas y saber que tenemos un Dios grande, perfecto y hermoso, porque nos damos cuenta que todos tenemos dones especiales, regalos especiales que el Señor nos ha dado a cada uno, para que como un solo cuerpo nos unamos, ¿verdad? No todos tenemos que tener la misma función, sino por eso somos los ligamentos que unen a un cuerpo, son los dones del Señor. ¿Verdad que sí? No sé si tienen algún aporte, alguna... Solo vamos a estar viendo el día de hoy queremos desarrollar 3 dones, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero el primero sería la palabra de ciencia y queremos tomar el tiempo para explicarlos porque es muy importante que sepamos los dones. Como decía Ruth, son lo que mantiene las coyunturas, y para mantener un cuerpo saludable hay que mantener el cuerpo, hay que hacer ejercicio. Entonces tenemos que saber cómo se usan esos dones, cómo ejercer en esos dones que tenemos, que el Señor nos ha dado. Y sobre todo estar seguros de que la palabra nos enseña que los dones son para edificación de la iglesia, no son para vanagloria de ningún ser humano, no es para que nadie diga, ay, cómo me usa el Señor, no, sino son para y exclusivamente edificación de la iglesia de Cristo. Amén. Así es definitivo que son para la edificación del cuerpo. Entonces ahora vamos a estudiar los 3 dones, ¿verdad? La palabra de ciencia, el don del discernimiento de espíritus y el don de fe. Entonces, para empezar, la palabra de ciencia es un poquito similar al don de sabiduría que vimos hace 8 días, con la diferencia de que este es útil para llevar limpieza de pecados al cuerpo de Cristo, para liberar de ataduras al pueblo del Señor, manifestados así ante sus hijos, que no hay nada oculto para el Señor. La palabra de ciencia es un don de revelación casi similar, como decía, ¿verdad? Por medio del cual el Espíritu Santo da a conocer o declara algo que pasó o que va a pasar, ¿verdad? Y es útil, es bien útil para limpiar de pecado al pueblo de Dios, dice, ¿verdad? Para liberar de ataduras, para que seamos libres. Es este don de ciencia. Y tenemos 2 ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, dice que es cuando Ananías y Zafira pretendieron mostrar un testimonio falso de amor al prójimo, tratando de engañar al apóstol Pedro con una aparente entrega a todo el producto de la venta de un terreno. Y para poder entender un poquito más qué fue lo que pasó en este ejemplo, vamos a leer Hechos 5 del 1 al 11, hermana Vero, por favor, ¿no lo puede leer? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así, en Hechos 5:11: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No nos has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué tremendo, permítame, hermana Vero. Aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad, hermana Ruth y hermana Vero, cómo Dios reveló al apóstol Pablo lo que Ananías y Zafira, Ananías, este hombre, con su esposa Zafira habían hecho. Amén. Habían vendido un terreno que era del mismo, porque Pedro le dice, ¿acaso no eras tú el vendedor? Le dice, ¿acaso no era tuyo el terreno? ¿Por qué? Le dice, ¿por qué mentiste trayendo algo que no era? Pero vemos cómo aquí el don del Espíritu Santo, el don de ciencia, se da aquí, que lo podemos ver claro, ¿verdad? Se ve revelado porque Dios en su misericordia, el Espíritu Santo se lo revela a Pedro y le dice, mentiste, no diste lo que te correspondía. ¿Por qué mentiste? Porque no nos has mentido a nosotros, sino le has mentido a Dios, ¿verdad? Si continuamos, el 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis intentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Y que vemos 2 escenas completamente diferentes. Haga de cuenta que usted está viendo una obra de teatro y entra la escena de Ananías. Y las preguntas, el diálogo que Pedro está teniendo con él, es importante notar que todavía en ese diálogo Ananías se pudo haber arrepentido. Ananías pudo haberle dicho a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Pues sí, te mentí, pero me arrepiento, porque el Señor siempre abre la puerta para una oportunidad de arrepentirse del pecado. Amén. Y en ese diálogo que estaba teniendo con Pedro, él tuvo la oportunidad de poder arrepentirse, declarar y confesar su pecado, pero no lo hizo. Y me imagino yo que al ver a Ananías caer muerto, y fue a haber sido algo muy impresionante para el pueblo en ese entonces. Y algo que nos enseña el don de ciencia es que es un don de revelación, tanto de un hecho del pasado o del presente. Y son hechos que nadie pudo haber podido decirle a la persona que se lo está revelando, porque han pasado en oculto, donde cuando vemos toda la historia de hechos, ellos, tanto Ananías como Zafira, en lo oculto de su hogar, en lo privado de su casa, es que sacaron esta maquinación, este plan de vender la propiedad y de sustraer esa cantidad. Ahora ya sacaron a Ananías, correcto, y lo sacaron muerto. Ahí termina la primera escena. Y ahora viene la segunda y le dan la oportunidad a Zafira de nuevo, porque Pedro le dice, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Todavía el Señor dándole la oportunidad de decirle, ok, te estoy dando la oportunidad, confiesa tu pecado. Pero no lo hicieron. Y ella no sabía que su esposo había caído muerto, porque dice, después de un lapso como de 3 horas es que vino ella a aparecer en la escena. Amén. Entonces, ella no sabía que su esposo había caído muerto. Le aseguro que si hubiera sabido en ese momento, confiesa su pecado y se arrepiente, porque ya sabía las consecuencias de haberle mentido al Espíritu Santo. Amén. Pero aún así todavía mantiene el que sí lo habían vendido en la cantidad. Y entonces, ¿qué viene y le dice a Pedro?
y él le dice, ¿por qué os pusisteis de acuerdo? Todavía el Señor le reveló que se habían puesto de acuerdo. Eso es lo impresionante de este don, que detalles de esa conversación, que Pedro no tuvo manera de cómo saber porque no estuvo presente en ese momento, viene el Espíritu Santo a revelarlo. ¿Pero con qué propósito? Porque en estos tiempos, que son los últimos tiempos que estamos viviendo en esta tierra, Amén. el Señor viene a limpiar a su cuerpo de los falsos testimonios y va a declarar esto en público, lo que se hace en secreto, para que venga temor al pueblo de Dios. Y cuando habla de temor, no viene a hablar de miedo, sino de un temor reverente, de reconocer la soberanía y el poder de Dios, el cual librará a su iglesia de las contaminaciones del mundo y de la carne. Porque si alguien viene y te dice lo que has hecho en tu pasado, o lo que acabas de hacer hace 10 minutos que lo hiciste en secreto, donde tú sabes que nadie te vio, eso va a impactar tu vida. Y eso va a mostrar el poder de Dios y la diferencia entre lo falso y lo verdadero, porque nos han enseñado que vamos a tener pelea de luz con luz. Solo los dones van a ser los que nos van a ayudar a dar esa lámpara en donde vamos a ir caminando por el camino correcto. Amén, definitivamente. Amén. Es bien interesante ver cómo el Espíritu Santo le reveló a Pedro, como dice la hermana Ruth, cómo es de que el pecado sale a la luz tarde o temprano, antes o después, o pasado o presente, como ella dijo, ¿verdad? El pecado llega, o sea, tiene que salir a la luz, porque me impresiona lo que dice Lucas 8:17, donde dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y que salga a la luz, ¿verdad? Amén. Esto dice, es como la hermana Ruth decía, esto nos va a ayudar a nosotros a poder tener un temor reverente y saber que Dios es el todopoderoso y que Dios es el único que nos puede limpiar de esos pecados y que nos conoce en lo más íntimo, ¿verdad? Porque lo que ellos estaban haciendo era que era una pareja de esposos que ya habían planeado en la intimidad de su hogar, de su casa, lo que iban a hacer. Pero el Espíritu Santo es tan precioso que no, la verdad es de que lo sacó a la luz. Por eso es bien interesante cuando hablábamos al principio de que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, porque eso nos va a ayudar a nosotros a que si hay pecado, tiene que salir a la luz y tenemos que estar limpios. Mejor confesar. Esa es la importancia de estar constantemente buscando al Señor y limpiándonos constantemente, porque somos pecadores en cualquier momento, ¿verdad? Algo interesante, perdón, que es nosotros podemos ver cómo ellos murieron físicamente porque cayeron muertos en ese momento por no confesar el pecado. Exacto. El Señor en este momento, a ti que nos estás viendo por este medio, Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas de tu pecado para evitarte una muerte eterna. No se va a tratar tal vez de una muerte física, que caigas muerto en este momento, pero sí salvarte del lago de fuego que fue hecho para Satanás y sus demonios. Dios está hablando a tu corazón para que todavía tengas tiempo de arrepentirte de aquello que tú piensas que nadie sabe, que nadie ha visto, porque lo has hecho en lo oculto. Dios está mostrándote que aún en lo oculto Él sabe lo que estás haciendo. Amén. Definitivamente, amén, así es. También vamos al segundo ejemplo que tenemos, que fue cuando el Señor le pidió a la mujer samaritana que trajera a su marido, ¿verdad? Cuando estaban en el pozo de la Hermosa, y le dice, él respondió que no tenía marido, y el Señor le dijo, bien has dicho, le dice, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, le dice, y el que ahora tienes no es tu marido, y has dicho la verdad, le dice. ¿Qué le dice la mujer, hermana? Pero ¿me puede leer el que sigue? Juan 4, 17 al 29. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoraremos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Amén. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que vuelve En otra vez, espíritu ¿verdad? y en verdad. Vuelve a suceder lo mismo, ¿verdad? Donde hay hoy en las ministraciones, cuando el hermano o la hermana declara la verdad, declara su pecado, dice, y el Espíritu Santo por medio del ministro, dice, descubre la verdad para otorgar el perdón de pecado por medio de la confesión, ¿verdad? Entonces ahora, como dice la hermana Vero, lo estaba leyendo, ¿verdad? Donde ahora viene la hora donde el Espíritu Santo profundamente manifestará este don hacia su pueblo, dentro del pueblo del Señor. Así podemos ver cómo este don, dice, es directo y revela el pecado literalmente, ¿verdad? Amén. Podemos ver porque le dice a la samaritana, no tienes marido. No, de los 5 que has tenido, ni uno ha sido tuyo, le dice el Señor. Qué tremendo como el don de ciencia se le fue otra vez a Jesucristo. Sabía su vida, ¿verdad, hermana Ruth? Amén. Y es muy importante que entendamos que cuando este don está funcionando y el Señor lo permite que funcione, que revele algo, es para que la persona se vea confrontada con su pecado y la oportunidad de arrepentirse se le presente, no porque Dios se deleita en exponer nuestros trapitos sucios, por decirlo de una forma, sino simple y sencillamente es nos limpiemos sí, amén, cada día. Es amén. La hermana Vero tiene razón. El propósito de Dios es de atraernos al arrepentimiento de nuestro pecado, porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas. El amor de Dios tan grande que te da la oportunidad de todavía poderte arrepentir. El día que dejemos de estar en esta tierra porque muramos, se acabó el tiempo, se acabaron las oportunidades. Pero mientras Dios nos da vida, va a haber oportunidad para poder ponernos a cuentas con el Señor. Amén, amén. Exactamente, es bien tremendo eso porque tenemos la oportunidad ahora, ¿verdad? Y aún si tú, hermana, nos estás viendo o amiga y dices, pero yo ya para qué, ya estoy viejita, ¿verdad? Como dicen algunas, pero como dice la hermana Ruth, no, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de pedir perdón, de decirle, Señor, heme aquí, si yo soy esto, perdóname, restáurame, ¿verdad? Acercarnos, ¿verdad que sí? Definitivamente. Ahora vamos a ver lo que es el don de discernimiento. Hermana Ruth, si quiere usted empezar con la introducción del don de discernimiento de espíritus. Este es un don de revelación por medio del cual el Espíritu Santo permite a sus ministros, saber qué espíritu es el que se manifiesta, ya sea por boca o por vaso o por el medio del ambiente. Este don es vital para que todo hijo de Dios no sea engañado ni influenciado por cualquier espíritu, porque hay demasiada confusión en estos últimos días que estamos viviendo y el espíritu de error está operando con mucha eficacia y está confundiendo aún si pudiera, como dice la palabra de Dios, aún si pudiera a los escogidos. Quiere confundir, porque muchos espíritus de error que saldrán por el mundo con un evangelio falso y peleando las áreas de dominio. Es como cuando vamos a la guerra y están peleando por el dominio de cualquier tierra o de cualquier área. Lo mismo está el enemigo ahorita peleando. Por eso es que tanto hemos oído que es una lucha de luz contra luz, porque es un evangelio falso, pero que es tan parecido al verdadero, que solo por medio de los dones del Espíritu Santo es que se va a poder discernir, o la luz va a ser puesta en donde es la verdad y lo falso. El espíritu de error que estamos viendo en estos días, un ejemplo es personas que ya no creen que el Señor va a venir. Creen en todo lo demás que es el evangelio, pero la venida de Cristo ya no es una realidad para su vida. Pero sabemos que el Señor va a venir, que el Señor está a las puertas, que Él va a venir por una iglesia. Y viene pronto. Porque si Él vino y pagó por nuestra salvación, si no faltó a la cita de la cruz, ¿cómo va a faltar a la cita de la boda con su novia? Amén. Y eso es algo bien fundamental en lo cual podemos ver la diferencia del espíritu de error y del evangelio verdadero. Donde no predican que viene el Señor, donde no predican al Espíritu Santo, no es donde hay una doctrina sana. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado qué estamos escuchando. Exactamente, definitivamente. Entonces dice que este don
será manifestado en un momento determinado para detener la acción de espíritus contrarios a la voluntad del Señor y al Espíritu Santo. Por medio de este don, dice, toda la iglesia ungida podrá pelear bajo la guianza del Espíritu Santo en las batallas espirituales a lo que somos llamados. Como por ejemplo tenemos Efesios 6:12, hermana, a ver. Sí, dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra la potestad, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces dice que también este don es útil, dice, como dice ahí, para discernir qué espíritu domina en un lugar a donde somos enviados para llevar el glorioso evangelio, como decía la hermana Ruth, para saber qué espíritu puede estar estorbando nuestros hogares, porque es bien tremendo, porque lo que decía ese texto es porque nuestra pelea no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Y a veces este don, yo pienso que todos deberíamos de anhelarlo y de tenerlo, porque nos va a ayudar a discernir qué es lo que está en nuestro hogar, como dice aquí, ¿verdad? Dice lo que está en nuestros hogares o lo que está detrás de nuestros hermanos, porque recordemos que no puede ser una batalla tanto de países o de guerras contra por tierras, sino entre la iglesia, también entre hermanos. Podemos ver que también puede haber eso, que haya eso aún en el cuerpo de Cristo, pero este don precioso nos va a ayudar a discernir por medio del Espíritu Santo, y ya teniendo ese discernimiento de espíritu, no vamos a juzgar al hermano, no vamos a pelear con el hermano, sino vamos a saber que lo que se está moviendo atrás de él es lo que nos quiere dar guerra, ¿verdad? Mas, sin embargo, tenemos que bendecir a ese hermano y saber que contra lo que estamos peleando es contra espíritus inmundos, con lo que está alrededor, que quiere estorbar, ¿verdad? Lo que el Señor tiene en los trabajos, también en los negocios. O sea, es una lucha constante, hermanos, constante, como padres, como mamás, como hijas, como siervas de Dios, en el trabajo, en todo lugar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé este don, ¿verdad? Para poder discernir qué es lo que se mueve en el ambiente, qué es lo que está afectando en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ¿verdad? Y recuérdense que todo siempre es para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso yo creo que nos llena un poquito, todavía nos da más fe para decir, oh Señor, tú me diste este don de poder discernir, o me ayudaste a poder discernir qué es lo que está afectando en mi familia o en mi trabajo. Amén. Ok, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar constantemente y pedirle, Señor, empezar la guerra espiritual que hemos aprendido, ¿verdad? En la oración aprendimos de la guerra espiritual y aprendimos de muchas cosas para poder pelear contra principados y potestades, ¿verdad? También tenemos aquí cuando el apóstol Pablo en Filipos echó fuera de una mujer un espíritu de adivinación para que no estorbara la obra del Señor, en Hechos 16, hermana Vero, del 16 al 18. Sí, aconteció que mientras íbamos a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Estas, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se devolvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Qué tremendo. Aleluya. En esta podemos ver cómo Pablo y Silas, podemos ver cómo, cómo Pablo y Silas vieron que esta mujer lo seguía, ¿verdad? Y cómo el espíritu de discernimiento le dijo a Pablo, porque lo seguía y constantemente estaba atrás de ellos diciéndoles: ustedes son los que vienen en nombre de Jesucristo y vienen a anunciar el camino de salvación, y dice que lo decía repetitivamente.
Entonces podemos ver cómo aquí él tuvo el don de discernimiento para decirle, ¿sabes qué? Esto no está bien. Ella no está bien, definitivamente nos toca reprenderla. Y dice que en el mismo instante el Espíritu dejó a esta mujer. Y no era porque estaba diciendo nada que no fuera verdad. Ellos estaban ahí para proclamar el Evangelio de Salvación. No es porque estuviera mintiendo en lo que estaba diciendo, sino simple y sencillamente porque al ver que ella estaba proclamando lo que estaba haciendo ahí, tanto Pablo como Silas, ¿qué era lo que iba a pasar si ese espíritu seguía usándose para adivinación? Amén. Iba a hacer creer y continuar creyendo que lo que ella venía adivinando y diciendo era un espíritu de Dios, porque había dicho simple y sencillamente algo que los mismos demonios, la palabra nos enseña, que saben y reconocen quién es Dios y quiénes son los hijos de Dios. Eso es muy importante, hermano, porque podíamos haber dicho, pero pues no estaba diciendo nada malo. Ahí es donde viene el discernimiento de poder decir sí, pero no es lo que a Dios le agrada. Amén. Amén, Ya, así eso es. ya. Pues nos ha avanzado el tiempo. La verdad es que Amén. este tema está muy bonito. Vamos a seguir el próximo domingo con este tema del discernimiento de espíritus y con los dones del espíritu que el Señor nos está enseñando aquí y aprendiendo de esto. Pero si tú estás ahorita en este momento oyendo y viendo este tema y aprendiste un poquito de lo que estamos enseñando con las hermanas y quieres arrepentirte de tus pecados y quieres aceptar a Cristo como tu Salvador y estás viendo que bajo la luz de Dios no puede haber nada oculto y que tarde o temprano va a salir, como dijo la hermana Ruth, todo sale a la luz, pero tenemos vida en este momento para que tú puedas aceptar al Señor en tu corazón. Si tú estás arrepentido, repite esta oración con nosotros. Hermana Vero, por favor. Sí, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te pido me perdones y que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por la vida eterna que hoy me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.